Donc là, nous regardons à la Estamos parabole viendo la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, versículos 24 al 30. Hicimos una breve revisión sobre lo que significan esos símbolos. Está basado en el modelo de la agricultura, el cual es el arado, la lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Y como Elena White nos dice en otra de sus obras, dans d'autres livres qu'elle a, que ese periodo de cosecha es el tiempo de angustia de Jacob. Esto está de acuerdo con la explicación que Cristo hace sobre esa parábola. que Christ donne par rapport à cette parabole. Nos habla sobre el fin del mundo y claramente Él nos dice que Le monde. el campo es el mundo. Así que necesitamos entender la parábola a ese nivel, a esa escala. Si vamos al versículo 39 de Mateo 13, la última parte del verso. Antes de eso, vamos un momento al versículo 30. Nos dice, deja que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Versículo 39, la última parte, dice que la cosecha es el fin del mundo. Así que aquí se nos está hablando sobre el fin del mundo. Y si van del versículo 40 en adelante, se nos está hablando sobre un grupo de personas que son arrojadas a un horno de fuego. Así que todo esto es una imaginería de cómo se ve el fin del mundo. Esto debería de ser algo claro para cada uno de nosotros. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49.2, Elena White nos dice que Cristo dijo que es el mundo, pero que nosotros necesitamos entender que esto significa la iglesia en el mundo. Así que, ¿qué es lo que ella quiso decir con eso? ¿Ella acaso quiso decir que Cristo se equivocó? ¿Es que acaso ella quiere decir que esto fue lo que quiso decir Jesús? Así que, por supuesto que ella no puede decir que Cristo se equivocó, es porque esto sería una respuesta inaceptable. Así que lo que ella nos está diciendo es que cuando Cristo dijo el mundo, en realidad quiso decir la iglesia. Así que eso tampoco puede ser correcto. Así que lo que de hecho ella está haciendo es demostrándonos que existen dos aplicaciones para este pasaje. Un nivel que es al mundo y un nivel que es a la iglesia. La mayoría de las personas entiende eso. Pero quizás hayan algunas personas que piensan que ella está intentando corregir a Cristo, que cuando Él quiso decir el mundo, Él en verdad quiso decir la iglesia en el mundo. Si eso fuera verdad, sería virtualmente imposible decodificar o entender lo que realmente está sucediendo, porque ya no tendríamos un punto de referencia. Este asunto es algo importante de entender. Una vez más, en la hora del almuerzo, cuando estábamos hablando sobre este asunto, si tú realmente crees en línea sobre línea, entonces tú tenías que aceptar que las líneas precedentes de la historia te están enseñando cosas que están sucediendo en nuestra historia. Y si tú tienes líneas precedentes que bien estén equivocadas o que tengan información que falta, entonces esa línea de historia no nos puede ayudar.
Ahora, la mayoría de nosotros entiende que nuestro modelo, nuestra línea modelo sería la línea millerita. Por supuesto, el problema con eso es que cuando tú comienzas a preguntarle a personas cuándo es la ley dominical, dónde se encuentra el cierre de la gracia o el segundo advenimiento, las personas no saben. Así que, si tú no sabes dónde se encuentran esos hitos en aquella línea, entonces ya tú no estás realizando línea sobre línea, ¿cierto? Lo que tú estarías haciendo es lo que la gente está, lo que nosotros le llamamos una así es el Señor. Leemos citas del Espíritu de Profecía que nos da una imagen completa sobre cómo se verá el fin del mundo. Y eso es todo lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros perdemos es nuestra habilidad de tener una estructura, porque la estructura surge de la metodología de línea sobre línea. Y la única cosa que permite que este movimiento sea el movimiento de Dios es línea sobre línea. Tú le puedes llamar línea sobre línea, aunque tú también le puedes llamar parábolas, porque la línea literal de los milleritas, te tiene que enseñar verdades espirituales en la línea de los 144,000. Ahora, si yo fuera a hacer una parábola con ustedes y yo les digo, nosotros no sabemos cuál es la historia literal, pero esta es la respuesta espiritual, ¿cuántos de ustedes aceptaría eso? Ninguno, porque eso sería tonto. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Nosotros no entendemos las historias literales y aún así nosotros clamamos entender las espirituales. Es una expedición a todo terreno. Es extremadamente peligroso hacer eso, porque es muy probable o inevitable que llegues a cometer errores. Y es por esa razón que debemos de ser tan cuidadosos. Y una de las parábolas más mal utilizadas, una de las profecías más mal utilizadas, es aquella profecía que nosotros tenemos en Mateo 13 del trigo y la cizaña. Tal cual como Cristo la da. Es relativamente fácil de entender. Sin embargo, cuando nosotros nos aproximamos a la aplicación de Ellen White, es allí cuando nosotros comenzamos a tener problemas. Lo que nosotros tenemos tendencia a hacer en el movimiento es que nosotros tomamos esa parábola, y que cuando dice la iglesia, y debido a que nosotros tenemos este entendimiento de que nosotros somos la iglesia triunfante, nosotros nos aplicamos aquella parábola a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, estamos tomando un paso muy lejos. Lo que hacemos es tomar una cita de Ellen White con todos los detalles e información que ella nos da, y luego nosotros damos un paso adicional. Y allí es donde está el error. Si tú quieres entender lo que Ellen White quiso decir, tú te tienes que mantener en la mente de Ellen White. Y allí es donde el problema está. Porque muchos de nosotros, todos nosotros hemos sido adoctrinados en los caminos de este movimiento y hemos olvidado cuál es nuestra herencia. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día. Los adventistas siguen a su profeta.
Y si tú quieres ir más allá de lo que el profeta nos da, tú tienes que ser muy cuidadoso al respecto. Yo no estoy diciendo que no hagamos eso, porque por supuesto nosotros debemos de hacer eso. Es sobre la forma en que nosotros hacemos eso sobre lo que debemos de tener cuidado. Y cuando llegamos a esta parábola, nosotros lo estamos haciendo de una forma incorrecta. Debemos entender lo que realmente Elena White quiso decir con la iglesia. Porque lo que hemos hecho es que si ella dice iglesia, entonces nosotros podemos aplicar eso. Así que pensamos, ¿a quién? A los sacerdotes. Y desesperadamente intentamos buscar alguna explicación sobre cómo nosotros pudiésemos aplicar esta parábola a la línea de los sacerdotes. Y cada vez que hacemos eso, tú vas a llegar a un punto muerto. Vas a encontrarte con un muro. Porque esa parábola no es aplicable al nivel de los sacerdotes. Como sea que tú quieras tomar esa parábola y aplastarla o cambiar su forma, no encaja al nivel de los sacerdotes, pero encaja al nivel en el que Elena White la da, el cual es a nivel de la iglesia. Tú tienes que entender lo que Elena White quiere decir con la iglesia. Y la forma en que haces eso es primero entender de quién ella es profeta. Y la historia de su ministerio, la dispensación de su ministerio. Ahora, la mayoría de esta información se encuentra bajo dominio público, pero se encuentra dispersa. Así que quiero decir esto de una forma bien fácil, simple. Utilicé la palabra dispersión. Si nosotros vamos a primeros escritos, página 74, Elena White nos habla sobre la dispersión y la reunión. Basados en el modelo que ella nos da, basados en la historia de la iglesia, nosotros podemos demostrar, sabemos que Elena White era el profeta de una iglesia dispersa. Es importante entender eso. Lo que ella nos muestra es que los mensajes que ella da están dados para una iglesia que se encuentra en dispersión, en cautiverio, que está siendo castigada. Y por consiguiente, nosotros no podemos tomar cada una de las declaraciones que ella da y aplicarlas a nuestra historia. Tú no puedes utilizar las mismas leyes o regulaciones. Vamos a leerlo de Primeros Escritos, página 74. Ella realiza una declaración muy importante. Premiers écrits 74. On va avancer dans le paragraphe. Déjenme llegar al parágrafo. En la dispersión, los esfuerzos por esparcir la verdad no tenían mucho efecto. Ellos hacían poco o nada. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para reunir a su pueblo, los esfuerzos por esparcir la verdad tendrán su efecto. Yo vi que era erróneo
para nosotros referirnos al tiempo de reunión, a la dispersión, como un ejemplo sobre cómo nosotros deberíamos de vivir en el tiempo de la reunión. Vamos a parafrasear eso. La forma en que Dios va a lidiar con su pueblo en la reunión va a ser diferente a la forma en cómo Él interactúa con nosotros en la dispersión. Si las reglas, si las leyes, si fueran siempre las mismas, si nosotros nos comportáramos siempre de la misma manera, ella dice esto: si Dios no hiciera por nosotros más de lo que hizo en aquel entonces, nunca seríamos reunidos. Vamos a parafrasear eso. Si Dios no se comportase de una forma distinta ahora, estaríamos continuando en dispersión. Así que por supuesto que tiene que haber un cambio. Y yo quiero utilizar las palabras que son utilizadas en Hebreos capítulo 7. Dice, hay una necesidad, que haya un cambio en la ley. Porque si no hay un cambio en la ley, en las reglas, ¿qué no puede suceder? Cristo no pudiese convertirse en nuestro sumo sacerdote. Porque ¿qué es lo que nos dicen las reglas? Que el único sacerdote son los hijos de Leví. Pero Cristo es el hijo de ¿quién? De Judá. ¿Cómo puede ser un sacerdote? A fin de que él pueda convertirse en sacerdote, algo tiene que cambiar. La ley del sacerdocio debe de cambiar. Es necesario. Así que a fin de nosotros ser reunidos, tiene que haber algún tipo de cambio. Así que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de leer la inspiración. Algunas cosas cambian y otras cosas no cambian. Y el movimiento actualmente está luchando contra estos asuntos. ¿Qué cosas cambian y qué cosas no cambian? Aquellos asuntos sobre salud, o vestido, o entretenimiento. Esas cosas cambiaron de dispensación en dispensación. Todas ellas se mantienen fijas. La forma en cómo Dios lidia con su pueblo, su comportamiento, las cosas que hacemos, se mantienen fijas. Debería ser claro para nosotros. Algunas cosas se mantienen fijas y otras cosas cambian. Elena White es bien clara que no está bien, que está mal separarse de la iglesia. Ella lo dice de muchas formas. Ella dice, si hay algún argumento a nivel de la conferencia, a nivel de la iglesia, entre hermanos, entonces el argumento en sí mismo no es tan importante. Lo más importante es que nos mantengamos unidos juntos. No hay doctrina que sea lo suficientemente importante para nosotros que sea causa de separación. Ella lo enseña de muchas maneras. Por supuesto, nosotros no creemos eso. Nosotros no enseñamos eso. Nosotros decimos que es necesario separarnos. Ella te dirá, no importa cuán mal haga la conferencia,
como Paul Widow. Tú debes de pagar todo tu dinero a la estructura de la conferencia general. Y si ellos te roban el dinero, ese no es tu problema, porque no es tu dinero, es el dinero de Dios. Él lidiará con ellos. Por consiguiente, tú no tienes el permiso de tomar tus ofrendas y tus diezmos y hacer lo que tú quieras con ellos. Por supuesto, nosotros no creemos en eso, porque si nosotros creyésemos en eso, ni siquiera estaríamos aquí hoy, porque nosotros no tuviéramos el dinero para tener todas estas facilidades. Así que nosotros sabemos que no practicamos muchas cosas que Ellen White dice que debemos de practicar. Y mi desafío para ustedes es, ¿por qué? ¿Por qué te separaste de la iglesia? ¿Por qué tú no soportas a la iglesia con tus diezmos y ofrendas? Cuando tú tienes declaraciones escritas, muchas declaraciones escritas, que te digan que debes hacerlo. ¿Cuál es tu justificación para eso? Ahora, la mayoría de nosotros creo que no ha pensado claramente estos asuntos. Nosotros simplemente nos dejamos llevar por la emoción de esta verdad y no hicimos nada para reflexionar sobre estos asuntos, pero ahora debemos hacerlo. Ahora debemos de pensar por qué hicimos estas cosas. Porque si hay algunas cosas que podemos desobedecer, como separarnos, formar nuestras propias conferencias, realizar bautismos ilegales, no pagar diezmos y ofrendas a la iglesia. Nosotros pudiéramos hacer todas esas cosas porque cambiaron, pero hay algunas cosas que no cambian. Y nosotros debemos de entender reglas y leyes que nos digan que ha cambiado y que no. Nuestra relación con la inspiración es la misma que ha sido a través de todos los siglos. Cada profeta fue confrontado con la situación en la cual él vivía. Y ellos no tenían la inspiración delante de ellos. Ellos tenían que ir a declaraciones anteriores y aplicarlas de forma correcta. Y eso es con lo que nosotros nos estamos confrontando hoy. Bien sea la ley dominical, bien sea el bautismo, la separación, la ofrenda, el diezmo, bien sean dietas alimentarias o de vestimenta. Debemos de aproximarnos a cada uno de estos asuntos y entender qué continúa y qué cambia, qué es aplicable hoy y qué no es aplicable hoy. Y esa es una materia más difícil de lo que creíamos. Un principio que nosotros conocemos es que si nada cambia, entonces nosotros no podemos estar en la reunión. Y eso es un principio fuerte que debemos de aferrarnos, porque eso nos da la justificación. Nos da la justificación para cambiar algunas cosas y otras no. Así que ahora vamos a tener un pequeño break para cerrar el sábado. Deberíamos de orar.
Padre Celestial, te damos gracias porque podemos disfrutar de las bendiciones del reposo sabático, no solo el reposo físico, sino el descanso del mundo, un descanso que nos hace meditar sobre tu palabra. También le llamamos de refrigerio. Seguramente hemos sido refrigerados cuando comemos tu sangre y bebemos nos fortalece. Cuando comemos tu carne y bebemos tu sangre. Al meditar sobre tu palabra, especialmente en las horas sagradas del sábado, tú nos has prometido una bendición especial. Pero también vivimos en esperanza. Esperanza por un futuro mejor. Mientras nos aproximamos a esta nueva semana, con nuevas experiencias, oramos para que tú estés con nosotros y nos ayudes a entrar en esa obra contigo en estos días hasta que entremos al siguiente sábado. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes y nos bendigas. Incluso así mismo que entremos de nuevo en la rutina. Hasta que lleguemos a otro descanso, otra experiencia de libertad. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra aproximación a la inspiración es crítica. Si cometemos un error, nos metemos en un problema. Y yo creo que la forma en que nosotros abordamos Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña, por nosotros ha sido equivocada. Nosotros vemos problemas por las conclusiones que hemos estado llegando. Y la mayoría de nosotros no está dispuesta a ver las soluciones más obvias. Espero que podamos ver que la historia que Cristo nos da, la historia del mundo, es fácil de entender. Que al fin del mundo, dos grupos van a ser desarrollados: el mundo y la iglesia. Ahora, si tú vas a la parábola, nosotros debemos de entender cómo la parábola, lo natural, lo literal, se convierte en lo espiritual o lo simbólico. Ahora, si tú vas a la historia literal, nosotros sabemos que aquí dos plantas han sido sembradas en el suelo y el trigo y la cizaña nunca cambia de forma. Una cizaña no se convierte en trigo y un trigo no se convierte en cizaña. Nosotros sabemos que cuando esas plantas son sembradas, comienzan a ser germinadas, lo que quiere decir que son plantadas, mueren y luego reviven. Así que una vez que te das cuenta que esto debe de ser entendido de manera simbólica, todo el mundo no fue renacido en 2001. De hecho, creo que ninguno de ustedes nació en el 2001. Así que es claro que nosotros no podemos realizar una aplicación espiritual literalmente. Así que yo no sé cuántos de ustedes estaban en el mundo antes de 2019.
Si ustedes nacieron en el mundo y ustedes se encuentran aquí en la iglesia ahora, de acuerdo a esta parábola, tú primero eras una cizaña porque eras parte del reino de Satanás, del mundo, y ahora eres adventista del séptimo día. ¿Y dónde estás? Estás en la iglesia. Entonces, por consiguiente, tú debes de ser trigo. Así que tú puedes ver que tú puedes cambiarte de una planta a otra. Así que a medida que nosotros nos aproximamos de lo natural o lo espiritual, debemos de tener cuidado sobre cómo nosotros manejamos estos asuntos. Como siempre, la dificultad es cómo lees. Porque no te debe de tomar mucho esfuerzo llegar a una citación del Espíritu Profecía que dice lo siguiente: un trigo siempre es trigo y una cizaña siempre es cizaña. Ellos nunca cambian. Así que la gente toma esas declaraciones sin entender el contexto moral. Y ellos lo aplican a esta historia profética. Y ellos dicen: si tú eres una cizaña al principio, vas a ser cizaña por todo el camino. Algunos de nosotros dejó el movimiento y dice: yo siempre sabía que había algo malo en ellos. Una aplicación tonta como esa es la que causa problemas. Recuerden, lean las parábolas tal cual como son dadas. A escala del mundo, Cristo enseña que va a llegar un punto en que la parábola es 9:11, donde todo el mundo es sembrado, bien sea que estés en el mundo o en la iglesia. Pasa allí, ocurre allí. Así que no es un asunto a nivel individual. No es un asunto a nivel individual donde tú naciste en el mundo y luego te convertiste en adventista del séptimo día. La parábola no se puede entender a nivel individual. Eso es lo que debemos de entender realmente. Debe ser entendida a un nivel diferente. Yo lo voy a llamar un nivel corporativo o un nivel grupal. Es claro de ver, bien sea el reino de Satanás o el reino de Dios. Individuos pueden moverse de un lado a otro, pero los reinos permanecen. Así que cuando nosotros vamos de lo natural a lo espiritual, debemos de tener cuidado sobre cómo nosotros manejamos estas ideas. Así que esta historia es la historia que nos habla sobre el mundo y la iglesia. Podemos ver eso. Quizás uno de los versos más famosos que hablan los adventistas, aparte de Babilonia caído, es la declaración que dice: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Es la misma declaración que se encuentra en Daniel 11:41. En Daniel 11:41 nos dice que incluso Edom, Moab y Amón deberán escapar. Es la misma declaración de salir de ella, pueblo mío. Esas personas van a salir ¿de qué sistema? ¿O de qué reino? Del reino de Satanás o Babilonia. Sabemos eso. Así que sabemos que esta parábola no nos está enseñando
que gente del mundo se unen a la iglesia de Dios, porque eso no lo puedes ver en la parábola. Los que permanecen en el reino de Satanás permanecen para siempre. Esta historia que nos habla sobre dejar Babilonia, bien sea Apocalipsis 17, bien sea Daniel 11 o Daniel 2, porque esos tres capítulos nos enseñan la misma cosa, que hay personas que van a salir. Así que yo quiero que recordemos, ¿en qué profeta tú tienes más confianza? ¿Daniel o Elena White? Porque Elena White dice que no va a haber un grupo que salga de la iglesia. Si hay un grupo que clama ser especial, nunca se les unan porque quizás no sean de Dios. Estoy parafraseando lo que ella enseña. Deben confiar en esa declaración. Confían en Daniel. Porque Daniel dice que hay una montaña, el cual es el reino de Dios. ¿Y que sale de esa montaña? Una piedra. Así que claramente nos enseña que hay una separación en el reino de los cielos. Y Elena White nos dice que no habrá una separación. Así que, ¿qué profeta está correcto? ¿El profeta que predice separación o el profeta que dice que no va a haber separación? Debemos de saber las respuestas para estas preguntas. Obviamente, ambos profetas están correctos. La manera en cómo se resuelve el dilema es entender lo que el profeta está hablando. No simplemente sobre lo que él está hablando, sino cuándo lo habló. Lo voy a hacer fácil. Tenemos una línea de historia. Vamos a tener dos dispensaciones. Esta es la dispensación de Ellen White. Y este es Daniel, capítulo 2. Capítulo 2 de Daniel. En el reino de los cielos está esta separación. En la dispensación de Elena White, ella dice que no hay separación que ocurra. Está, por supuesto, este hito aquí que separa estas dos dispensaciones. Ese es el tiempo del fin. Lo puedes demostrar de muchas formas. Debemos de ser capaces de explicar que cuando el profeta habla, el periodo de tiempo en el cual él habla, Daniel no está tomando este modelo y lo está llevando a esta historia. Nosotros entenderíamos que esta dispensación es la dispensación de la dispersión y de la reunión. Una dispersión y una reunión. Y la manera en cómo tú entiendes eso, todo permanece en su lugar nítidamente. Así que cuando nosotros venimos a la historia de Cristo y van a venir todas estas personas que salgan de Babilonia, sabemos que ese modelo, porque las personas sí salieron de Babilonia,
no es mostrada en esta parábola. Tú no puedes utilizar esa parábola para mostrar esa verdad. Tú tienes que ir a otros pasajes. Una piedra sale de la montaña. Esa es una separación en el reino de Dios. Daniel 2 claramente nos enseña eso. ¿Es que Mateo 13 enseña eso? ¿Tú ves en algún punto que el trigo se separa uno del otro? No. No enseñamos esa teología. Yo quiero que tomemos ese punto con cuidado. La manera en cómo Cristo enseña la parábola, nos enseña. Él nos la enseña a este nivel del mundo. Ahora Ellen White va a decir no. Vamos a enseñar esto a nivel de la iglesia. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Así que si este es el mundo, el cual es el campo, que está en dos partes. Una parte es la iglesia, el reino de Dios, y vamos a llamar el otro el mundo, el cual es el reino de Satanás. Pero yo no lo quiero llamar reino del mundo. Yo lo voy a llamar Babilonia. Tenemos la iglesia y Babilonia. Eso es lo que está enseñando Cristo. Ellen White dice no. ¿Qué es lo que dice que es el campo? Es que es la iglesia. Así que ahora tenemos una iglesia. En la iglesia, ¿qué tenemos? Trigo y cizaña. Así que, ¿qué deberíamos de esperar en la iglesia? Una separación. Nosotros vemos una separación en Daniel 2 de la iglesia. Claro que sí. Está ahí. La piedra y la montaña es separada. Así que a un nivel Ellen White dice no hay separación. En Daniel 2 nos dice que sí hay separación. Entonces en Mateo 3 Ellen White que dice que la iglesia se separará. Así que la pregunta es, ¿qué iglesia se está separando? Muchos de nosotros nos enseña, muchos de nosotros enseñan que la iglesia se separó de este movimiento, pero no hay historia para eso, a menos que tomes en cuenta las historias con las cuales hemos estado lidiando, porque hay otras historias que nos enseñan sobre separaciones en nuestro movimiento, pero no estas. Así que en esta historia de aquí, tienes a la iglesia de Dios, la cual estaba en existencia en ese momento. ¿En qué periodo de tiempo? En la dispersión. Este movimiento no existía en ese periodo de tiempo. Nosotros llegamos en el tiempo del fin. El movimiento comenzó a existir. ¿Y qué comenzó a pasar? Una separación. ¿Entre quién y quién? Entre la iglesia y este movimiento. Eso es lo que ocurre en el tiempo del fin. Daniel 2 te enseña esto. Mateo 3 enseña esto. Pero no la versión de Cristo. Es la versión de Ellen White que dice esto. Ella enseña que va a haber una separación en la iglesia. Así que, ¿qué iglesia es esta? Si yo fuera a ir a Daniel 2, ¿a qué se ve esa iglesia? ¿Cuál es la imaginería de la iglesia en Daniel 2? Es una montaña.
La montaña es la iglesia. l'Église. Y le está diciendo, En en la iglesia hay il y a trigo y du cizaña. pain et de l'ivraie. Y que en algún momento, Qu'est-ce qui va ¿qué faire? pasará? Il y aura Va a une haber una séparation. separación. La misma verdad que Daniel enseñó aquí. En otra declaración, Elle dit quoi? ella dice que Pas de no hay séparation. separación. Si quelqu'un Si hay dans cette alguien que dispensation dice, dit qu'il vamos faut a se séparer de separarnos de la l'Église, iglesia, commencez à y envoyer comienza a des enviar diezmos y ofrendas no sé a dónde, paren de hacer sus bautismos. Ustedes saben que esas personas no son enviadas por Dios. Daniel 2 nos dice, Dios manda que la piedra salga de la montaña. La pierre doit être retranchée de la montagne. ¿Cómo la piedra sale de la montaña? Es cortada de la montaña. ¿Cómo? La Biblia nos dice que sin mano. Bien sûr, Obviamente eso no es verdad, parce que porque une toda pierre piedra quelconque que es cortada de una montaña doit être tiene que coupée ser avec cortada a une mano. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando se nos dice sin mano? Cuando se nos dice sin mano, main. Ça veut dire ¿qué se nos dice allí? P-A-R, Sin mano. G-E. No, G. And then M. No, separate. Ahí dice sin mano. Daniel 2. Ça veut dire ¿Qué significa eso? une étude courte Un corto estudio te va a demostrar. Ça veut dire ¿Qué sans main significa humaine. sin mano humana? H-U-M-A-I-N-E. Pas de main Sin humaine. mano significa sin mano humana. Parce Porque que ¿qué mano es tan main, fuerte como est para assez forte sacar a un pour grupo de couper un personas, groupe de personnes. cortarlas? Ce n'est pas une main No humaine, puede c'est ser la la main mano de un de qui? humano, es la mano de quién? La main de La Dieu. mano de Dios. Donc lorsqu'il Así est que dit sans cuando main, dice sin mano, significa sin poder humano, porque significa que es la obra de Dios lo que está haciendo eso. Así que esta separación está siendo dirigida y conducida por Dios. Así que necesitas ver una historia en la que en el tiempo del fin Dios va a cortar o separar a un grupo de personas. ¿Ven historias como esa? Claro que sí. Está en la historia de Moisés, está en la historia de Juan, está en la historia de Miller. Así que tienes 3 testimonios de que esto ocurre. ¿Quién cortó a Juan de la iglesia? Su padre recibió una profecía, una visión. Habían profecías sobre Moisés. William Miller tenía ángeles que hablaban con él. Se convierte en el primer ángel. El anciano Jeff es esa persona en nuestra historia. Comienza a cortar a personas. Pero nada de eso puede ser visto en la historia que es dada en Mateo 13. No puedes ver cómo esto funciona cuando está dado por Cristo. Pero Elena White nos va a enseñar que nosotros debemos entender cómo funciona eso en la iglesia. Y en la iglesia hay una separación. Así que Mateo 13 es la misma historia que Daniel 2. Y Daniel 2, la obra de separación comienza en el tiempo del fin.
Je vous ai donné un Yo te certain voy a nombre dar de un número de témoignages. testimonios para Démontrez cela demostrarte esto ahora. Nosotros siempre veíamos a Daniel 11:41, Apocalipsis 18:4. verset 4. Ces deux ¿Qué nos passages enseñan enseignent ambos quoi? pasajes? Il y Que aura va a une haber una séparation separación sin mano, mais ce pero n'est no pas es en la l'Église. iglesia. Cette ¿Dónde ocurre esa séparation separación? Edom, ¿De Moab dónde et Ammon escapan échappent Edom, Moab y Amón? du Del monde, mundo, de de Babylone. Babilonia. Apocalipsis 18. Apocalypse 18, sortez Salgan de de Babilonia. Est-ce que vous ¿Ven voyez esa la même misma histoire historia en dans Daniel Daniel 2? Claro que sí. ¿Ves algo saliendo de esa estatua? Cette statue. No tenemos tiempo de estudiarla ahora, pero es claramente visto en los versos. Algo sale de Babilonia. Ces personnes Aquellas personas que mencionan Apocalipsis 18 y Daniel 11. Así que vamos a pensar en esta historia de aquí. Esto no es fácil de demostrar porque hay mucha preinformación que debemos de conocer. Il y a beaucoup d'informations, de pré-informations qu'il vous faudrait avoir. Pero lo que vamos a hacer, o lo que haremos, es que vamos a ir a este modelo de aquí. Où trouvons-nous ¿Dónde hay una historia sobre la l'histoire iglesia? par rapport à l'Église? Parce qu'on Que no nos estamos preocupando por el mundo. La historia de la iglesia se encuentra en los 4 evangelios y la primera parte del libro de Hechos. Y ya nosotros hemos demostrado que se encuentra dividida en 2 partes. Así que, en el Pentecostés, ¿qué ocurre? 3.000 personas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les ocurre a esas 3.000 personas? No son bautizados. ¿Qué les ocurre? Se separan o son cortados de la iglesia. Así que lo puedes ver allí en la historia de Cristo. Así que hay una separación que se nos es presentada en esta historia. Así que vamos a colocar algunas líneas. Esta es la ley dominical. Y la ley dominical se alinea con el año 34. Año 34 se alinea con la ley dominical. Y esto se convierte en la línea de la iglesia. Una vez que nosotros tenemos la línea de la iglesia, entonces necesitamos ver cómo funciona esta parábola. Recuerden, tenemos 4 dispensaciones, 5 hitos. Ahora tenemos aquí el segundo advenimiento. ¿Y qué marco es este? ¿Qué hito es este? Esto es el segundo advenimiento. ¿Pero qué es para la iglesia? En esta línea. Lo acabamos de hacer en ese momento, solo que lo borré. ¿Qué marco ustedes dijeron que era? ¿Qué hito? Ley dominical. Así que lo primero que nosotros queremos hacer es aclarar ciertas malinterpretaciones. Yo te quiero demostrar, no, de hecho, lo quiero demostrar como algo que es real, un hecho, que los sacerdotes son los 144.000. Los levitas no. Esta piedra que es cortada de la montaña está compuesta de 2 grupos de personas. Lo demostramos aquí.
Podemos llamarle los discípulos y los 3000, o los sacerdotes y los levitas. Así que esta piedra no es los 144,000, pero sí es los sacerdotes y los levitas. No es los netineos o los samaritanos. ¿Por qué? Porque a ellos no se les es permitido hacer ¿qué? Construir el templo. Eso ya nosotros lo vimos en el libro de Esdras. Así que esta iglesia, este templo, si tú quieres, está compuesto de levitas y sacerdotes. Y los sacerdotes y levitas harán ¿qué? Le darán un mensaje al mundo. Pablo, ¿dónde se enmarca en esta historia? ¿Estaba aquí? No. No lo ves en los evangelios. Él aparece en la historia del libro de Hechos. A este nivel, él sería un levita. Es allí donde él viene a la historia. Así que Pablo es un levita. Y en el Nuevo Testamento él se convierte en la persona principal que da ese evangelio al mundo. Lleven eso hacia Daniel 2. La piedra destruye la estatua y está compuesta de sacerdotes y levitas quienes hacen esa obra. Esta es la iglesia triunfante. No son los 144,000. Así que cuando nosotros nos aproximamos a esta historia, estamos intentando resolver qué hacemos aquí. Esto se vuelve un poco más complejo, más difícil para lidiar. Así que vamos a hacerlo un poco más fácil. Vamos a dibujar las dos líneas con las cuales nosotros deberíamos de estar más familiarizados. La línea de los sacerdotes inicia en 1989, 9/11, luego 2014, 2019 y voy a colocar 21. ¿Están de acuerdo con eso? Preparación, lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha. Tiempo del fin. Esto sería ley dominical, cierre de la gracia, segunda venida. Así que espero que estemos familiarizados con esto. Luego ustedes van a la línea de los levitas. Y la única cosa que nosotros precisamos sería esta fecha de aquí. No tenemos una fecha para esto. Así que este sería ¿qué marco? Ley dominical. Esta es la ley dominical. A esta escala. A esta escala vendría siendo el segundo advenimiento, porque este es el tiempo del fin. Esta sería la ley dominical, la cierre de la gracia y la segunda venida. Deberíamos de estar familiarizados con esto. Yo sé que hay veces que esto se puede tornar confuso, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que esta línea sobre la que nosotros hemos estado hablando se encuentra aquí. Ley dominical, segunda venida. Eso fue lo que nosotros acabamos de dibujar aquí. Así que cuando nosotros comenzamos a ver la línea que Cristo nos da, la Cristo del mundo, y la línea de la iglesia,
Vemos que siempre la iglesia termina aquí. Podemos ver que esta línea ahora es la línea de los sacerdotes y los levitas cuando los combinamos. Así que esto comienza aquí, en el tiempo del fin. Y esto vendría siendo 1989. Así que espero que estemos claros en eso. El problema que ahora vamos a enfrentar es que nosotros tenemos ¿cuántos marcos? 6 marcos, porque acabamos de combinar 2 historias. Y aquí tenemos ¿cuántos marcos? 5. Así que sabemos que estos marcos van a ser algunos de estos marcos, pero tenemos uno que nos falta. ¿Qué dispensación es esta? Preparación, lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha. Así que vamos a resolver dónde está esta cosecha, dónde se encuentra. Vamos a identificar cuáles son esos hitos. Así que este de aquí, preparación, lluvia temprana, lluvia tardía y cosecha. Ahora, si nosotros combinamos esto, ¿cuándo comienza la cosecha? ¿Cuál es la primera fecha donde comienza la cosecha? ¿Podemos ver esto de aquí? Allí es donde comienza la cosecha. No estamos hablando de los levitas y los sacerdotes. Estamos hablando de la iglesia triunfante, que son los 2 grupos que se juntan. Comienza aquí. Así que este marco es ¿qué? 2019. Este marco 2014, 9/11. Así que esta línea, que tú tienes la cosecha, contiene 2 historias allí. Una cosecha para sacerdotes y una cosecha para los levitas. Pero es una sola cosecha. Así que lo que hemos hecho es tomar la parábola de Mateo 13, que es para el mundo, e hicimos lo que Elena White nos dice que hagamos, que es que aplicarlo a qué nivel, a la iglesia. La iglesia es el campo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver una separación en la iglesia. El trigo se separa de la cizaña. Ambos se encuentran aquí en el 9/11. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar en términos de esta escala y comenzamos a hablar sobre la cosecha, esta es cuando comienza la cosecha. Y tenemos trigo y cizaña. Ahora, si nosotros nos imaginamos Daniel 2, ¿qué sería la cizaña? En la imaginería de Daniel 2. Aquí, Daniel 2. ¿Cuál es la imagen de la cizaña? ¿Cuál es la imagen del trigo? La piedra. La piedra.
son los sacerdotes y levitas. les Lévites. Así que aquí estamos, en la línea de los sacerdotes, Et nous y enseignons estamos enseñando que estamos en qué historia ahora. La historia de la cosecha, donde va a haber una separación de trigo y cizaña. Así que, ¿quién es el trigo? les prêtres. Sacerdotes. Et qui sont les ¿Quiénes prêtres? son las cizañas? C'est qui ça? ¿Qué es este? ¿Quién es este? Elle, ouais. Ah, ici. Donc là, Así c'est que esta es la la Odyssée Odisea ou l'église. o la iglesia Ou on pourrait dire o la estructura de la conferencia general. Así que Donc la parábola qu'Ellen White que veut la parábola que Elena White usa para entender c'est qu'il y aura une que séparation va a haber una separación entre entre este movimiento y la iglesia. No está Elle ne hablando parle pas de una separación entre hermanos y hermanas en el movimiento. dans le mouvement. Elle ne No parle está pas de ce lidiando a ese niveau-là. nivel. Cela parle de la Está séparation hablando de ce mouvement de la structure de la de una separación de este movimiento de la estructura de la conferencia. ¿Qué es lo que nosotros à ces le Lévites, decimos a estos levitas aquí? ¿Qué le decimos a estos levitas de aquí, en este marco que nosotros llamamos paña? nous leur disons ¿Qué le decimos a ellos? c'est quoi le langage ¿Cuál es el qu'on lenguaje? utilise? Come out. ¿Salid Sortez de qué? quoi? From the Salid Sortez de la de Odisea. Odyssée. Sortez Salid de la conferencia, de la estructura de la conferencia. Ahora es tiempo de separarnos. Ahora no estoy definiendo lo que significa salir de la conferencia, sortir de la structure, mais ce que je pero lo dis, que yo estoy diciendo es que significa ça veut dire salir sortir de esa forma de pensar y ven a esta forma de pensar, la manière la de forma de penser pensar de este movimiento. Así que Donc Matthieu 13, Mateo 13 ce n'est pas la même parabole no es la misma parábola que que Matthieu Mateo 25. 25. No están enseñando la misma verdad. En fait, De hecho, la manière la dont forma en que donne Cristo cette nos da parabole, esta parábola, on ne voit en jamais de la, séparation dans l'église, en la forma en que Cristo nos da la parábola, on ne voit jamais de no ves séparation dans una le monde. separación en la iglesia, solo Vous voyez juste une tú séparation puedes ver entre solamente una l'Église et separación le en la monde. iglesia y en el mundo. En la iglesia, de la iglesia, del mundo, y la forma en que Elena White hace la aplicación, te enseña En accord que, avec Daniel, que al lidiar con Daniel 2 que dans l'Église, es dentro de la iglesia, específicamente la iglesia adventista del séptimo día, c'est 20, c'est donde hay 20 20 millions de millones de miembros, membres. Il y aura une séparation. va a haber una separación. Et si oui Y ou non, bien nous sea que nos réalisons, demos cuenta o no, cette esa œuvre obra de separación ha comenzado. Ça a commencé Comenzó le mois el dernier, mes pasado, aquí, ici. el 9 de noviembre de 2019. La La moisson a cosecha commencé. comenzó, Et cette y esta moisson, cosecha ce n'est pas une séparation no es una entre separación nous et entre FFA. nosotros y FFA, Ce n'est pas no es una entre separación vous et entre moi, tú y yo, parce que nous porque avons nosotros une tengamos una différente clase sur la de punto de prophétie. vista diferente de sobre profecía. Cela ne parle No pas de se refiere a alguien aquí en el cuarto que tiene un entendimiento, qui ne comprend que pas tiene ou un n'accepte pas entendimiento tout ce que nous tonto enseignons. o tiene una Cela ne parle forma pas de de ce enseñar problème. diferente. No lidia con ese asunto. Esto es mucho más allá. Esto es mucho más C'est un serio. problème beaucoup plus grand, beaucoup plus sérieux.
o a una escala más grande. Esta es la separación final entre este movimiento y la iglesia. Nosotros hemos estado allí interactuando, hemos estado creciendo juntos. Nosotros hemos estado enseñando. ¿Qué clase de doctrinas? Doctrinas laodiceanas. Nosotros hemos estado enseñando la mayoría de las cosas, las mismas cosas que la iglesia enseña, excepto una cosa que nos diferencia a nosotros de la iglesia. El asunto del tiempo. La iglesia entiende. No entendemos tiempo. El movimiento dice, nosotros entendemos el tiempo. Y esa es la única diferencia entre nosotros y la iglesia, la mayor. Pero ahora hay un cambio. Ahora este movimiento está siendo extremadamente claro y cuidadoso en nuestro entendimiento sobre la profecía de los últimos días. Y muchas de las verdades, las doctrinas que la iglesia enseña han sido demostradas como debe ser. De hecho, no verdad, que no cumplen con el propósito. Es el mensaje que va a causar esta separación aquí, donde finalmente cortamos nuestros lazos con la iglesia. Esto no tiene nada que ver si tú aún sigues siendo miembro de la iglesia o no. Esto se tiene que ver quitarnos encima de este tipo de teología e ideología laodicense que tenemos. Eso es lo que se necesita. Esta separación está ocurriendo entre nosotros y Futuro para América. Tiene que ser abordado utilizando un modelo diferente. Este asunto tiene que ver con nuestra separación de la estructura de la iglesia adventista, que ya no pensamos de la misma forma en que ellos piensan. Esto no tiene nada que ver si tú te congregas con tus hermanos en sábado. Eso no está lidiando con ese asunto. Los discípulos, incluso en esta historia, que es después de nosotros, esto estaría aquí. Allí es cuando ellos van a la iglesia. Allí es donde ellos van al templo. Así que no tiene que ver donde tú adoras. Tiene que ver con tus creencias doctrinales. Ahora, yo quiero realizar una declaración. Mientras Futuro para América, mientras su líder, Jeff Pippinger, aquí, mientras él veía la tormenta aproximarse, tormenta, mientras él veía la trompeta aproximarse, ¿qué decidió él hacer? Él decidió trabajar aparte. Y lo que él dijo fue algo muy interesante. Yo creo que fue el 7 de septiembre. Ahora él enseñará el 7 de septiembre. Se convierte en un marco profético, en un hito profético. Nosotros estamos de acuerdo
con un asunto que el 7 de septiembre se convierte en un hito significativo en nuestra historia. Antes de eso, toda esta historia, como Juan, él estaba enseñando el tiempo correcto, pero un cumplimiento equivocado. Él estaba enseñando lo que la iglesia le enseñó. ¿Qué clase de iglesia era esa? La Odisea. Así que él está enseñando teología laodiceana. Justamente antes de su cierre de la gracia, él ve la tormenta aproximándose. ¿Qué es la tormenta en el contexto de este estudio? La cosecha. ¿Qué es la cosecha? Es la separación. ¿De quién y quién? De los sacerdotes, que se separan de la conferencia general, la iglesia, la Odisea. Nosotros llamamos a esto la iglesia triunfante. ¿Dónde está la iglesia triunfante? Éfeso. ¿Cuál es la iglesia triunfante de Éfeso? La iglesia de Éfeso se separa de la iglesia de la Odisea. Separación. La separación siguiente comienza aquí y va todo su camino hasta la ley dominical. Pero en la ley dominical, la piedra y la montaña son completamente separados. Nosotros nos hemos separado ¿de qué teología? De la teología laodiceana. Laodicense. El 7 de septiembre del 2019, 2 meses y 2 días, 2 meses y 2 días antes de que comenzara la separación final, él anticipa la tormenta. ¿Qué es esa tormenta? La tormenta es una guerra que este movimiento es una guerra en la cual este movimiento va a tener que entrar en contra del adventismo y la teología del adventismo. Ellos enseñan muchas teorías erradas, pero la principal es que ellos creen en una ley dominical literal. El entendimiento que ellos tienen sobre el rol de los Estados Unidos, el papado y de las Naciones Unidas es todo errado. Ellos ven esa tormenta avecinándose. Ellos ven que esta separación está a punto de ocurrir. Él enseñó teología laodicense durante toda su historia. Por los últimos 5 años. Así que desde 2014, la historia de la ley dominical, él ha tenido Él ha estado vacilando entre 2 movimientos, 2 perspectivas, 2 doctrinas. La iglesia es y el movimiento. Y él vacila. Una persona que vacila es inestable. Él ha llegado al punto en el que públicamente ha impreso de forma pública que todo el mundo acepta todas las doctrinas que este movimiento sostiene y que él se va a aferrar a la doctrina laodicense que ha estado enseñando durante los últimos 30 años, y la razón por la cual hizo eso es porque a nivel de profecía, futuro para América y sus seguidores ven algo.
¿Qué es lo que ellos ven? Ellos ven la tormenta aproximándose. Y es por eso que hacen una declaración pública aquí en septiembre, donde él dice, y eso es de dominio público, de ahora en adelante, yo voy a regresar a mi teología laodicense. Eso fue lo que él dijo. Él va a regresar a su teología laodicense. ¿Por qué? Porque él anticipa que este movimiento se separará de la iglesia laodiceana. Y él no quiere separarse de la iglesia laodicea. Él quiere sostener esa teología laodicense. Y por consiguiente, él se ve forzado a separarse de ese movimiento, de este movimiento. Ahora, les quiero decir que yo no sé exactamente cómo se verá esta separación, pero si tú vas al Nuevo Testamento y tú vas a la historia milerita, una cosa que tú tienes que estar seguro de que la separación es dolorosa. Las acusaciones que van a ser llevadas hacia nosotros son crueles y fuertes. Tú vas a ser rivalizado. Las personas van a llamarte con sobrenombres. Vas a ser ridiculizado. Te llamarán un nombre maligno. Estas son las cosas que van a pasar. We'll give the French word for revile. Alors on va voir le mot en français. R-E-V-I-L. Critiquer, ok. Merci. Critical? Criticized. So we're going to be criticized. Así que vamos a ser criticados. And Future for America, y Futuro para América. Ellos no van a ser criticados. Ellos van a cumplir la profecía. Y ellos van a regresar. Y ellos van a regresar a esa forma de pensar laodiceana, esa teología, porque ellos ven la tormenta aproximándose. Y es por esa razón que ellos se separan, antes de que la tormenta comience. Como Daniel 2. Solamente hay 2 lugares a donde ir, no 3. Si tú te separas de la piedra, ¿dónde estás tú? Tú estás en la montaña. Así que nosotros sabemos que cada una de las personas que se separa de este movimiento simplemente tienen que regresar a la montaña. La montaña es la condición laodicense. Ellos lo declararon públicamente. Y el comportamiento que ellos están exhibiendo, las doctrinas que ellos están enseñando, todo eso es teología laodicense. Nosotros no deberíamos ser confundidos sobre cómo leer la inspiración, sobre este asunto de las dispensaciones, asuntos sobre cómo nosotros leemos o así dice el Señor. Esto es un asunto recurrente que hemos estado afrontando desde hace ya años. Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Elena White nos dice que debemos de entenderla porque ella está anticipando el fin del mundo, de que se va a levantar un movimiento de Dios que va a salir de esa forma de pensar laodicense. Y hay 2 visiones de la Odisea. Son el asunto del tiempo y cuál es su cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento en esa dispensación? La iglesia no entiende ninguno de ellos.
futuro para América, comme Jean, como like the Juan, disciples, comme les como los discíples, were half discípulos, right and half wrong. avaient à moitié raison, à estaban moitié tort. mitad correcto, mitad To equivocado. be clear, Nous voulons Así être que lo que clairs. queremos es try estar to claros, understand what the harvest looks like. Lorsque nous essayons de es comprendre à querer quoi entender ressemble la cómo se ve esta There's no cosecha. harvest of individual priests. il n'y a pas une moisson No es de una prêtres cosecha de individuels, un sacerdote individual, como que si tú y yo nos fuésemos a separar de algo, You're a tare and I'm a wheat. vous êtes livrés, moi de je que suis tú eres pain. cizaña y yo soy Not trigo. what these prophecies are teaching. Ce n'est pas ce que ces No es lo que prophéties nos enseignent. están enseñando These estas prophecies are profecías. teaching Ces prophéties Estas enseignent profecías nos you están remain enseñando in the church. de que si tú te mantienes en la iglesia, You are a tare. tú eres cizaña And et there y will be a separation. il y que aura va a une haber una That separación begins November the 9th qui a que commencé comience le el 9 novembre de noviembre cette année, and will continue. de noviembre de este año y continuará hasta la ley dominical. By which point à ce point-là, ¿Hasta qué alors, punto? all the priests and the Levites tous les prêtres Todos et los les sacerdotes y levitas harvested, auront été moissonnés, van a ser taken out of the cosechados, Laodicean condition. ôtés de la condition que van a ser laodiceenne, sacados de esa teología lodicense commencera à faire y une sus œuvre. miembros van a comenzar a hacer una obra para el Which is mundo, where this story el comes cual C'est là où cette histoire es esta historia que sigue Go aquí. through that and work out all the details. et on peut la voir Así et que aller voir podemos tous les regresar a détails. eso, cubrir I want todos us los to be detalles. clear. J'aimerais Yo que creo nous que soyons nosotros seamos We come claros to Matthew 13. clairs. Lorsque nous arrivons de que dans cuando nos Matthieu 13, aproximamos a Mateo Not be 13, looking at one no another, deberíamos vernos el uno al this otro, brother or this sister is a tare. en disant ce frère, cette pensar, sœur est este un hermano o ivraie, esta hermana es una cizaña. que les personnes Las qui personas auraient tienen doute, Means that dudas, they're a tare. ça veut dire qu'ils sont de Or l'ivraie, the people that are strong are wheat. ou que les personnes qui sont o fortes las sont de personas blé. que son fuertes son trigo. Tú no puedes enseñar esas cosas People May have problems. Les gens ont peut-être porque des quizás They problèmes. may puedas be in tener danger of problemas, falling away. Ils peuvent avoir un danger de quizás tomber, estés en But there are peligro de other caer, stories to deal with those subjects. mais il y a d'autres histoires qui pero hay ont otras été historias que traitées. lidian One con is esos much more asuntos. profound. Là, cette histoire Esta es beaucoup mucho plus más profonde. profunda. Every single one of us Chacun Cada d'entre uno de who nosotros remained in this movement, qui que sont se restés mantuvo dans en ce este mouvement, not movimiento separated as y FFA no se had, et qui separó ne nous sommes pas séparés como comme FFA l'a se fait. separó explain FFA. why they've separated. Nous avons Y expliqué vamos a pourquoi ils se explicar sont por qué se They separaron. don't want to bear the hardships of this storm. Parce qu'ils ne veulent pas faire face Porque aux, ellos no se difficultés de encontraron cette preparados tempête. para la That should tormenta. teach you something. Ça devrait vous Eso apprendre te quelque enseña chose. If you algo, remain in this movement, que si tú te mantienes en este there's a storm movimiento coming Il y a une y tempête hay qui una arrive, tormenta that's gonna be avecinándose, severe and unrelenting. qui sera va a sévère ser et sans relâche. severa And you can y already see singular. that Et vous pouvez déjà le voir Y when you pueden see ya the ver eso conduct and behavior of Future for America. lorsque vous cuando voyez la ven el conduite et le comportamiento comportement de Future for America. We de have Futuro more para to América. fear Nous avons plus Nosotros à tenemos craindre mucho más que from our temer enemies de nos ennemis de who nuestros used to be enemigos with us qui étaient autrefois que avec solían nous. estar con than those who nosotros are without. que aquellos que están fuera. You don't have to expect to see Future for America going to the church Vous n'avez pas besoin Tú de no vous tienes que attendre à voir esperar un que Future Futuro for para America qui va América aller vaya a vers ver la iglesia and joining the conference. et rejoindre y la se unan a la conférence. That is conferencia. not what we're going to see. Ce n'est pas ce Eso que nous no allons es voir. lo que vamos a ver. Church, L'Église, La iglesia, many winds of doctrine, avec ses différents donde hay vents de tantos doctrine, vientos de doctrina, fusion of ideas, avec sa confusion donde d'idées, hay ideas all gonna confusas, level their issues, their problems, are all going to attack us vont tous nous todos van a attaquer with atacarnos their various arguments avec leurs con différents muchos because argumentos, there's one common theme. parce qu'il y a un porque hay thème un commun. tema This común, movement, Ce mouvement, y es que este Stone of Daniel movimiento, 2, c'est la que pierre es de la Daniel piedra de Daniel 2 Laodicea, et la Odyssée, y la contains Odisea, many winds of doctrines. contient beaucoup de que vents de enseña doctrine. muchos You do not vientos de have to doctrina. expect to see Future for America to join the conference structure. Nosotros no tenemos que esperar que Futuro para América se una a la estructura de la conferencia Part of this mountain. Pour qu'ils fassent partie a de fin cette de que ellos se vuelvan parte de esta montaña. Ce que nous Lo que ya anticipons, nosotros anticipamos es que Attacks ce sont des attaques augmentées estos ataques between ourselves and the conference structure. entre nous et la structure de la entre nosotros y la estructura de Between la ourselves and conferencia, Future for America. entre nosotros y Futuro para At the América. moment, En ce moment, Por el momento, la la structure estructura doesn't even know who we are. ne sait même ni pas siquiera qui est-ce que sabe nous quiénes sommes, That will somos, change. mais ça va changer. pero eso cambiará When we begin Lorsque nous commençons cuando start comencemos dealing with the Levites, à a traiter lidiar les con los Lévites, levitas. our opposition against the conference will Nuestra get to a oposición. level that many of us can't imagine. notre opposition contre Nuestra la conférence oposición a la va conferencia s'étendre va un a point llegar a un que nous nivel pouvons même pas nous que imaginer. nosotros ni siquiera nos You're imaginamos. scared. Si vous avez peur, Si tú tienes You're miedo, afraid.
Si tú estás Si asustado vous êtes effrayé de la tempête, por la tormenta, advised to leave the movement now. alors vous feriez mieux de entonces quitter te le debo mouvement advertir que maintenant. dejes ese movimiento ahora, antes de que sea muy But if you tarde. see Mais si vous Pero voyez si tú ves truthfulness, la vérité la how to verdad apply Matthew 13, de la manière dont sobre on cómo applique aplicar Matthieu Mateo 13, 13 desire et que vous y tu désirez deseo to serve God at de servir a Dios a servir Dieu quel qu'en soit le cualquier coût, costo, then kneel with me. alors entonces agenouillez-vous avec arrodíllate Commit conmigo ourselves to God and His service y vamos a comprometernos al servicio de as Dios we enter into this storm alors que nous entrons mientras dans cette entramos en tempête esta to tormenta deal with the issues that confront us. et commençons y à comenzamos a traiter les lidiar con los asuntos que nos confrontan. Vamos a orar. Heavenly Father, sujets Querido Padre we kneel Celestial, before you. alors que nous nous mientras agenouillons estamos devant aquí toi, arrollados Let's delante de ti, examine ourselves. que cada uno de nosotros se examine, As all those people were on the plains of Dura, alors que comme toutes ces personnes sur la plaine de Dura, and bowing was the sign of allegiance, et s'agenouiller était un signe d'allégeance, in that story to the beast, dans cette histoire à la en bête, esa historia de in la our bestia. experience today, dans notre expérience Y ahora aujourd'hui, experimentamos hoy. bowing down and acknowledging your sovereignty. c'est s'agenouiller et reconnaître ta souveraineté. Holy Father, Père Saint, we are Querido all Padre, kneeling before you. nous nous agenouillons tous todos devant estamos toi, aquí May our arrodillados delante de physical ti. act que notre acte physique be a reflection of our mental commitment. soit un reflet de notre engagement moral, Sea un, Let us be genuine que chacun d'entre nous soyons que permita que sea to genuino you. dans notre engagement envers nuestro toi. compromiso We know the contigo. storm will increase in intensity. Nous savons que la tempête Nosotros va sabemos que la augmenter en tormenta va a crecer en intensité. It's a intensidad. fearful fact C'est un fait Es un terrible hecho que that even asusta, now, que même que maintenant, incluso ahora, even though some of us are bowing before you, alors que nous sommes certains algunos de nous sommes nosotros que agenouillés estamos devant toi, arrodillados we delante de will ti, walk away. nous allons partir. Help nos each of vamos a us now apartar. Aide chacun d'entre nous Por ici favor, to examine ayúdanos ahora ourselves. à nous examiner, a examinarnos a nosotros mismos para voir ver si nous sommes vraiment dans la foi And if we're willing to remain here, et si nous voulons bien rester ici. may this be our prayer to you. Que cela soit notre prière In Jesus' au name. nom de Jésus.